El millonario encuentra a su empleada desmayada en la escalera y rápidamente la socorre cuidando de ella. Al despertar, ella se queda impactada por lo que el millonario le revela. El sol asomaba con suavidad por los ventanales del amplio caserón situado en la costa de Valencia. Las cortinas de lino blanco se movían con la brisa salina del mar Mediterráneo y el aroma a jazmín, proveniente del jardín interior, comenzaba a impregnar los pasillos. Eran las 7:30 de la mañana cuando Clara entró en la cocina, como hacía cada día desde hacía casi 2 años. Vestía su uniforme gris claro y recogía su cabello castaño en un moño que dejaba algunos mechones sueltos sobre su frente. A simple vista, no había nada en ella que llamara la atención, pero si alguien se hubiera detenido a observarla más de cerca, habría notado el leve temblor en sus manos, la sombra morada bajo sus ojos y la forma en que apretaba los labios, como si intentara contener una angustia constante. Clara era eficiente, silenciosa y dedicada. Para muchos era una mujer invisible, pero bajo aquella fachada serena, cargaba con una fatiga que el descanso no aliviaba, con una tristeza que se filtraba por los rincones de su alma y con un dolor físico que iba creciendo cada día. Esa mañana, sin embargo, decidió no prestarle atención. Había demasiadas tareas pendientes: revisar los cuartos de invitados, organizar la despensa, lustrar la plata y, sobre todo, evitar a Javier Delgado, el dueño de la casa. No porque él fuera cruel o difícil, sino porque su sola presencia la ponía nerviosa. Javier era un hombre reservado, de 49 años, dueño de una fortuna heredada de su padre, un magnate de la construcción que había expandido su imperio desde Cataluña hasta Andalucía. Con su cabello salpicado de gris, trajes hechos a medida y un semblante perpetuamente concentrado, Javier era el tipo de persona que parecía no tener tiempo para frivolidades ni para conversaciones que no tuvieran un objetivo claro. Vivía solo desde hacía una década, tras la muerte repentina de su esposa, y prefería mantenerse ocupado con los negocios y sus libros de historia del arte. Aunque Clara lo había visto apenas un puñado de veces en todo el mes, sabía que él estaba allí, en su despacho al otro lado de la casa, sumido en algún proyecto o cerrando acuerdos con socios internacionales. Mientras preparaba el desayuno en silencio, el zumbido de su cabeza se intensificó. Un leve mareo la obligó a apoyarse contra la encimera. Cerró los ojos, respiró hondo. Solo es el cansancio, se dijo a sí misma. Había dormido mal las últimas noches, atormentada por pesadillas que no lograba recordar del todo al despertar. Además, había estado evitando ir al médico por temor a lo que pudiera descubrir. No tenía tiempo para enfermarse, ni dinero para tratamientos costosos. Su prioridad era seguir trabajando. Tomó la bandeja con el desayuno que debía dejar en el comedor principal. Sentía las piernas débiles, pero aún así subió las escaleras. El caserón tenía 3 niveles y el comedor quedaba en la planta superior, con vista al mar. El trayecto, aunque corto, se le hizo eterno. Cada peldaño parecía pesar el doble. Cuando llegó a la mitad de la escalera, una punzada aguda en el costado la obligó a detenerse. Apoyó la bandeja sobre el pasamanos, intentó recuperar el aliento, pero en lugar de mejorar, todo comenzó a girar. El pasillo frente a ella se volvió difuso. Las paredes parecían ondularse como si fueran de agua. Sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Su visión se tornó borrosa. Intentó aferrarse al barandal, pero sus dedos no respondieron. En un instante, el mundo se volvió oscuridad. El golpe sordo de su cuerpo al caer resonó por toda la casa, rebotando en los mármoles, apagando los murmullos del mar. La bandeja cayó con ella, desparramando su contenido sobre los escalones. Jugo de naranja, tostadas, un pequeño tazón con mermelada casera. Silencio. Luego, solo el eco del desayuno desparramado y una quietud que parecía suspendida en el tiempo. En el despacho al otro extremo del caserón, Javier se levantó de su silla al oír el estruendo. Era un sonido que no pertenecía a esa casa acostumbrada a la tranquilidad. Algo se quebraba en aquel golpe. Salió apresurado, su celular en la mano sin saber exactamente qué esperar.
Nunca bajaba al ala del servicio a esa hora, pero esa mañana algo lo empujó. Al llegar a la escalera, la vio. Clara, desmayada, inmóvil, con un brazo torcido bajo el cuerpo y el rostro vuelto hacia la pared. Durante un segundo Javier se quedó petrificado. Luego, sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella. Y así, lo que comenzó como una mañana cualquiera, se transformó en el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. El cuerpo de Clara yacía inerte sobre el mármol frío de la escalera, como una figura rota en medio de la elegancia silenciosa de la casa. Javier se arrodilló junto a ella, con una urgencia que no recordaba haber sentido en años. Apoyó su mano sobre la frente de la joven, notando el sudor que aún perlaba su piel. Su respiración era débil, apenas perceptible, y su rostro mostraba una palidez que contrastaba violentamente con el color oscuro de su cabello. Por un momento, Javier sintió un vértigo desconocido, no físico sino emocional, como si algo profundamente enterrado en su interior hubiese sido repentinamente sacudido. Tomó su celular y marcó el número de su médico personal, el doctor Andrés Valera. No le importó que fuera sábado ni que aún no fueran las 8 de la mañana. Con voz tensa y autoritaria, le exigió que viniera de inmediato, que trajera todo lo necesario. Luego, sin colgar, volvió a mirar a Clara. No sabía cómo moverla sin hacerle daño, pero no podía dejarla allí. La sostuvo con cuidado, con más delicadeza de la que él mismo creía ser capaz, y la alzó en brazos. Pesaba poco, demasiado poco, y eso lo inquietó aún más. A cada paso hacia la habitación de huéspedes más cercana, sentía el cuerpo de Clara estremecerse levemente, como si su inconsciencia fuera apenas una delgada cortina que la separaba de una fragilidad mucho más profunda. La depositó sobre la cama con extremo cuidado y le retiró los zapatos. Con manos torpes le aflojó el cuello del uniforme para que respirara mejor. Fue entonces cuando la vio más de cerca, sin la distancia formal que siempre había impuesto entre ellos. Clara tenía ojeras profundas, la piel traslúcida y una expresión de agotamiento que parecía haberse dibujado lentamente en su rostro con el paso del tiempo. ¿Cómo no lo había notado antes? ¿Cómo era posible que alguien bajo su propio techo se estuviera desmoronando y él no hubiera visto nada? Fue entonces cuando se sintió golpeado por una inquietud nueva, una punzada en el pecho que no se parecía a nada que hubiera sentido desde la muerte de su esposa. Había construido muros, había evitado todo lo que implicara apego, fragilidad o compromiso emocional. Pero en ese instante, junto al cuerpo inconsciente de Clara, algo se resquebrajó dentro de él. No era compasión, tampoco era culpa, era otra cosa, una urgencia vital de comprender qué estaba pasando, de protegerla, de no volver a permitir que algo así ocurriera bajo su vigilancia. El médico llegó en menos de 20 minutos. Javier lo condujo en silencio hasta la habitación, donde Clara seguía sin recobrar el sentido. Andrés Valera, un hombre de mediana edad con voz pausada y gestos firmes, abrió su maletín sin decir palabra y comenzó a revisarla. Tomó su pulso, le midió la presión, revisó sus ojos con una linterna pequeña. Tras varios minutos de chequeo, miró a Javier con el ceño fruncido. No parece haber lesiones graves por la caída, pero sufre de una descompensación severa. Está deshidratada con signos de hipoglucemia y fatiga crónica. No puedo asegurarlo aún, pero es muy posible que esté lidiando con anemia o incluso algo más complejo. Necesita análisis urgentes, Javier. No puede seguir así, dijo el médico, con voz baja, casi como si temiera que ella pudiera escucharlo incluso en ese estado. Javier asintió sin apartar la vista de Clara. Haz lo que sea necesario. No quiero que le falte nada. ¿Familiares a los que debamos llamar? Javier titubeó. No tiene. Al menos no que yo sepa. La frase lo golpeó con más fuerza de lo esperado. ¿Cómo podía no saber nada de alguien que vivía en su casa hacía tanto tiempo? ¿Qué clase de desconexión había alimentado todo ese tiempo? Cuando el doctor comenzó a preparar una solución intravenosa para hidratarla, Javier se dirigió al pequeño bolso que Clara siempre dejaba en la cocina. No era un gesto intencionalmente invasivo, más bien
era el deseo urgente de encontrar alguna pista que explicara su estado. Al abrirlo, encontró un monedero gastado, algunos billetes doblados, una libreta de notas y una fotografía. Al verla, sintió que el mundo se detenía por un instante. En la imagen, desgastada por el tiempo, una mujer joven sonreía bajo un cielo claro sentada sobre una manta de picnic. Junto a ella, un niño de no más de 10 años abrazaba a un perro. Pero no era el niño lo que le llamó la atención, sino el rostro de la mujer. Lo conocía. No por nombre, no por haberla visto recientemente. Era un rostro del pasado, un rostro que había tratado de olvidar durante años. Aquella mujer se llamaba Eugenia. El nombre emergió de su memoria como un susurro violento. Había conocido a Eugenia cuando tenía apenas 20 años, durante una temporada de fuga, en los meses más convulsos de su vida. Javier había escapado de casa después de una discusión feroz con su padre, y en un pueblo pequeño de la provincia de Teruel había sido acogido por una mujer que trabajaba en un café de carretera. Ella le había ofrecido un techo, comida y por un tiempo un consuelo silencioso que él nunca entendió del todo. Nunca volvieron a verse. Javier había regresado a su vida con una nueva máscara, enterrando ese capítulo como si jamás hubiese existido. Pero ahora, con esa fotografía entre las manos y Clara desmayada en su cama, todo adquiría una nueva dimensión. ¿Era posible que aquella mujer fuera la madre de Clara? ¿Y si ese vínculo iba más allá de una simple coincidencia? De pronto, una corriente eléctrica recorrió su espina dorsal. Necesitaba respuestas. No podía ignorar la intuición que crecía dentro de él como una llamarada. Guardó la fotografía en el bolsillo interior de su chaqueta. Cuando regresó a la habitación, el doctor terminaba de colocar el suero. Clara seguía dormida, pero su respiración era ahora más regular. Javier se sentó junto a ella. Permaneció en silencio, observando cada uno de sus gestos. Era como si, por primera vez, la viera realmente. Cada línea de su rostro, cada detalle de sus manos, cada rasgo, que antes le parecía irrelevante, ahora le gritaba algo que aún no lograba descifrar. No era tiempo aún de hacer preguntas, pero sabía con una certeza que lo aterraba que la rutina había sido desmontada y que el curso de su vida, y tal vez también la de Clara, acababa de cambiar para siempre. La luz del mediodía se filtraba por los ventanales de la habitación donde Clara reposaba, ahora más estable gracias a los cuidados del doctor Valera. La habitación, decorada con sobriedad, parecía no encajar con el momento tenso que se vivía dentro de sus muros. Javier, de pie junto al ventanal, contemplaba el mar sin realmente verlo. La fotografía en su bolsillo quemaba como un secreto vivo. La había observado varias veces desde que la encontró en el bolso de Clara. El rostro de Eugenia seguía mirándolo con esa serenidad inalterable, la misma que recordaba de aquellos días perdidos en su juventud, cuando todo era fuga y desorden. No podía ignorar lo que esa imagen despertaba en él. La conexión era más que una coincidencia. El parecido entre Clara y Eugenia no era sutil. Estaba en la curva de la mandíbula, en la forma del mentón, incluso en esa expresión melancólica que parecía una herencia genética. Y si la madre de Clara era realmente Eugenia, ¿qué implicaba eso para él? ¿Qué papel había jugado sin saberlo en la vida de esa joven que ahora yacía inconsciente en su casa? El vértigo regresó, esta vez acompañado de una creciente ansiedad. No tenía certezas, pero su intuición era como una campana que no dejaba de sonar en lo más profundo de su conciencia. Mientras el médico terminaba de escribir algunas notas en su libreta, Javier lo abordó. ¿Cuánto tiempo necesita para recuperarse? Físicamente, unos días, pero su estado no es solo consecuencia de una caída o del agotamiento físico. Clara arrastra esto desde hace mucho. Su cuerpo ha estado funcionando en modo de emergencia, como si hubiera ignorado todas las señales de advertencia. Lo sorprendente es que haya aguantado tanto sin colapsar antes. ¿Y emocionalmente? Eso no lo puedo medir, pero si me permite decirlo, no parece tener red de apoyo. Y en estas circunstancias eso pesa más de lo que se imagina. El comentario lo golpeó con fuerza. Javier se quedó mirando al doctor sin saber qué responder.
Siempre había valorado la independencia, la autosuficiencia. Había construido su vida como una fortaleza contra el mundo. Pero esa mujer, que ahora descansaba en su cama de invitados, estaba librando una batalla silenciosa y solitaria. Y él lo había ignorado, como si no existiera. Cuando el doctor se retiró, Javier se quedó solo. Se acercó al velador donde la solución intravenosa goteaba con lentitud. Clara seguía dormida, pero su respiración era tranquila. Sus labios antes tensos estaban ahora relajados. Javier sintió la urgencia de entender más sobre ella, no solo por la sospecha que había germinado en su interior, sino por algo más difícil de nombrar, una necesidad de reparar, de hacerse presente, de no fallar una segunda vez. Con extremo cuidado volvió a su despacho. Encendió su viejo ordenador, que apenas usaba desde que todo lo manejaba por móvil o a través de su asistente. Navegó por archivos antiguos, tratando de encontrar alguna pista, algo que enlazara los años pasados con el presente. No encontró nada en los documentos digitales, pero en un rincón de su biblioteca guardaba una caja con papeles viejos, cartas, recortes, objetos sin importancia aparente. La había cerrado hacía más de 2 décadas, como si al sellarla pudiera también encerrar sus errores, sus dudas y, sobre todo, sus recuerdos. La abrió con manos temblorosas. Entre cartas sin abrir y viejas libretas de apuntes, encontró un sobre amarillento. Dentro, una nota escrita por Eugenia. No era una carta larga, apenas unas líneas, pero su contenido lo dejó paralizado. Gracias por confiar en mí cuando nadie más lo hizo. Cuidaré de tu secreto como si fuera mío. Que encuentres la paz que tanto buscas. Javier recordó entonces lo que había tratado de olvidar. Eugenia había sido mucho más que un consuelo temporal. En aquella época, él había estado huyendo no solo de su familia, sino también de un escándalo que podía destruir la reputación de su padre. Eugenia le había dado refugio, pero también silencio. Nunca preguntó por qué un joven bien vestido vivía en una pensión barata sin decir quién era. Simplemente lo acogió, y cuando él tuvo que marcharse, le dejó algo en custodia. Un sobre, unos documentos y un secreto, uno que no pensaba recuperar jamás. Y si ese secreto tenía nombre y rostro y estaba ahora dormido bajo su techo, la idea era tan perturbadora como reveladora. Si Clara era su hija, todo cambiaba. Las estructuras internas que había construido durante años, su disciplina, su desapego, su mundo cuidadosamente organizado, se resquebrajarían de un golpe. Pero más allá del temor, había una sensación nueva que comenzaba a crecer en 1900. Su interior, una mezcla de responsabilidad, culpa y algo parecido a ternura. Regresó a la habitación. Clara comenzaba a moverse. Sus párpados temblaban ligeramente. Javier se sentó en una silla junto a la cama y observó. No dijo nada. No tocó nada. Solo esperó. Quería que el despertar fuera suyo, sin sobresaltos, sin presiones. Necesitaba que lo viera como alguien confiable, no como una figura de autoridad que ella debía temer. Pasaron varios minutos antes de que Clara abriera los ojos. Al principio lo miró sin reconocerlo. Luego, la confusión nubló su mirada. Intentó incorporarse, pero el mareo la hizo recostarse de nuevo. «Tranquila», dijo Javier con voz baja. «Estás bien. Te desmayaste en la escalera, pero ya estás a salvo». Clara frunció el ceño. No entendía por qué él estaba allí, por qué la miraba con esa intensidad, con esa mezcla de preocupación y algo más, algo que ella no podía nombrar. «¿Qué pasó?», susurró. «Te encontramos a tiempo. El doctor Valera te está atendiendo. Necesitas descansar». Ella quiso replicar, decir que tenía cosas que hacer, que debía volver a trabajar, pero algo en su cuerpo la obligó a callar. No podía moverse sin sentir que todo giraba. Cerró los ojos, frustrada. «Lo siento», murmuró. «No tienes por qué disculparte». Hubo un silencio largo. Clara no tenía fuerzas para hacer preguntas, y Javier no sabía cómo empezar a hablar de todo lo que bullía en su cabeza. Pero algo había comenzado, una grieta en el muro,
un eco del pasado que reclamaba respuestas, y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, el encuentro de aquella mañana no era solo un accidente. Era el punto de partida de una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando ser revelada. El sonido pausado del goteo del suero era lo único que rompía el silencio en la habitación. Clara abrió los ojos lentamente, sin comprender del todo dónde estaba. Durante unos segundos, su mente trató de reconstruir la escena anterior: la escalera, el peso en el pecho, el vértigo abrumador. Pero lo que la sorprendió no fue el dolor físico, sino la figura de Javier Delgado sentado a su lado, observándola con una expresión que nunca había visto en su rostro. Había preocupación, sí, pero también algo más profundo, casi como si estuviera viendo a alguien por primera vez. Clara se tensó instintivamente. No estaba acostumbrada a ese tipo de atención, y mucho menos proveniente de él. Intentó incorporarse, pero un mareo la obligó a volver a recostarse. Javier se levantó de inmediato, sin tocarla, pero con el cuerpo inclinado hacia ella, como si temiera que volviera a perder el conocimiento. «No te levantes. Necesitas descansar», dijo con una voz que intentaba ser suave, aunque aún cargaba la rigidez de alguien que no estaba acostumbrado a hablar en ese tono. Clara parpadeó, intentando enfocar bien el rostro de su empleador. Todo le parecía irreal. La habitación no era la suya. La luz entraba con un matiz diferente, y su cuerpo se sentía ajeno, como si no le perteneciera. Lo último que recordaba con claridad era el instante en que sus piernas cedieron y todo se volvió negro. «¿Dónde estoy?», preguntó con la voz rasposa. «En una de las habitaciones de huéspedes. Te desmayaste en la escalera. Te encontré y llamé al doctor Valera. Dijo que estabas deshidratada con signos de agotamiento físico severo. Clara, no puedes seguir así». Ella desvió la mirada, avergonzada. No quería que él la viera en ese estado. No quería que nadie lo hiciera. Durante años había aprendido a mantenerse en pie, a cumplir con sus tareas sin importar lo que le costara, a no pedir ayuda. La idea de haber sido vista vulnerable, desvanecida, cargada en brazos, la hacía sentirse expuesta, como si hubiera perdido el escudo que tanto le costó levantar. «Estoy bien», mintió con un hilo de voz. «Solo fue un momento. Puedo volver al trabajo en unas horas». Javier la miró sin comprender del todo esa obstinación. Por un instante, estuvo tentado a dejarla decir lo que quisiera, a retirarse y mantener la distancia habitual, pero algo dentro de él no se lo permitió. «No, Clara, no puedes volver al trabajo hoy, ni mañana. Necesitas recuperarte. Y no me refiero solo a este episodio. Hay algo más. Lo sé. Lo veo. Has estado mal desde hace tiempo, ¿verdad?» Ella apretó los labios, sin responder. Negar sería inútil, pero admitirlo era algo que no estaba preparada para hacer. Su vida no le había dado el lujo de descansar, ni siquiera de enfermar. Había trabajado desde los 17 años, siempre en casas ajenas, cuidando hijos de otros, limpiando rastros de vidas que nunca le pertenecerían. Sus dolores no eran más que parte del día a día. Había aprendido a ignorarlos. Pero esta vez su cuerpo le había impuesto un límite, y ahora estaba allí, frente a ese hombre que representaba todo lo que ella no era: poder, estabilidad, control. Javier se volvió hacia la pequeña mesa de noche, tomó un vaso de agua y se lo ofreció. «Bebe un poco, te hará bien». Ella aceptó el vaso con manos temblorosas. La sensación del agua en la garganta le devolvió un poco de claridad. Cuando terminó, lo dejó sobre la mesa y volvió a recostarse. «¿El doctor dijo algo más?», preguntó sin mirarlo. «Solo que necesitas reposo y que deberías hacerte unos análisis. Pero no te preocupes por eso ahora. Ya me estoy encargando». «El me estoy encargando» la sobresaltó. No estaba acostumbrada a que alguien hiciera cosas por ella, y mucho menos Javier Delgado. ¿Por qué le importaba tanto? ¿Por qué no simplemente la había despedido y contratado a otra empleada, como haría cualquier otro en su posición? La duda creció como una espina en su interior. Javier notó el gesto en su rostro y decidió no presionarla más. Caminó hasta el otro lado de la habitación y recogió la bandeja con medicamentos y frutas que el doctor había dejado.
La colocó sobre la cómoda sin decir nada. Clara lo observaba desde la cama, tratando de entenderlo. Había trabajado en esa casa por casi 2 años y nunca habían tenido una conversación más allá de lo estrictamente necesario. Él siempre era distante, correcto, encerrado en sus cosas. ¿Por qué entonces esa repentina cercanía? Fue entonces cuando notó algo extraño. Sobre la mesa, junto al vaso de agua, había una fotografía que no recordaba haber sacado. Su corazón se aceleró. Era una foto vieja, amarillenta, con bordes gastados. Alargó la mano con dificultad y la tomó. En cuanto la miró, sintió una sacudida en el pecho. La imagen mostraba a su madre, Eugenia, en un parque que reconocía vagamente. No entendía cómo había llegado esa foto allí. ¿La había dejado en su bolso? ¿Alguien la había encontrado? ¿Javier? Lo miró, aún sin hablar, con la fotografía temblando entre sus dedos. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó ahora con la voz más firme. Javier se detuvo en seco. No esperaba que ella lo notara tan pronto. Pensó en mentir, en decir que la había encontrado entre sus cosas mientras intentaba contactar a algún familiar. Pero había algo en la mirada de Clara que lo detuvo. Una mezcla de miedo, de expectativa, de necesidad urgente por saber. Estaba en tu bolso. Buscaba algo que nos dijera si eras alérgica a algún medicamento. No quise invadir tu privacidad, pero cuando vi la foto la reconocí. Clara frunció el ceño, confundida. ¿Reconociste a mi madre? Él asintió, despacio. Sí, la conocí hace muchos años, cuando yo tenía poco más de 20. Fue en un momento complicado de mi vida. No sabía que había tenido una hija. Las palabras cayeron como piedras en el aire. Clara lo miró sin comprender. Su respiración se hizo más rápida. Su pulso se aceleró. No sabía qué sentir. Confusión, rabia, miedo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué estaba insinuando? El silencio se hizo denso, insoportable. Ella apretó la fotografía contra el pecho, como si pudiera protegerse con ella de algo que aún no terminaba de comprender. «¿Qué estás diciendo, Javier?», murmuró. Él dio un paso hacia la cama, pero se detuvo antes de acercarse, demasiado. «Estoy diciendo que es posible, no lo sé con certeza, pero es posible que seas mi hija». El mundo se detuvo, nada más importaba, ni la debilidad en su cuerpo, ni el suero goteando lentamente, ni la luz cálida de la habitación. Clara sintió como si una ola inmensa la arrastrara hacia un lugar sin suelo. Todo su ser temblaba, y sin embargo no pudo apartar los ojos de Javier, porque en su mirada no había arrogancia ni lástima, solo una duda honesta, una verdad a medio decir que comenzaba a cambiarlo todo. La habitación se había sumido en un silencio denso, como si las paredes mismas hubieran dejado de respirar. Clara seguía con la fotografía apretada contra su pecho, sin saber qué pensar, qué decir, ni cómo procesar lo que acababa de escuchar. La posibilidad de que Javier Delgado, el hombre que por años no había sido más que su distante empleador, casi una sombra elegante que transitaba por la casa con paso calculado, pudiera ser su padre biológico, no cabía en su lógica. Era como si el mundo, tal como lo conocía, se estuviera resquebrajando en 1000 fragmentos de incertidumbre. Y sin embargo, algo en lo profundo de su memoria comenzó a removerse. Esa noche, el sueño no llegó con facilidad. Aunque el doctor había dejado calmantes suaves para ayudarla a descansar, Clara prefirió no tomarlos. Necesitaba pensar. Las palabras de Javier se repetían en su mente con una nitidez brutal. «Es posible que seas mi hija». ¿Qué significaba eso realmente? ¿Era un error? ¿Una suposición absurda basada en un parecido físico? ¿Una coincidencia cruel? Ya en la madrugada, cuando la casa entera estaba en silencio y las sombras largas proyectadas por los faroles del jardín se deslizaban por las paredes, Clara cerró los ojos apenas unos minutos. Y entonces llegó el sueño. Fue vívido, como si no fuera un sueño, sino una memoria intacta. Se vio a sí misma siendo niña, en una pequeña cocina iluminada por una lámpara de gas. Su madre, Eugenia, cocinaba algo simple mientras le cantaba una melodía que Clara había olvidado hace mucho. De pronto,
La niña, ella misma, preguntaba: ¿dónde está mi papá? Su madre no respondía con palabras, pero una sombra de tristeza se dibujaba en sus ojos. En lugar de una respuesta, le entregaba una caja pequeña de madera con un lazo descolorido. Dentro, una carta sin remitente, nunca abierta. Clara, incluso en el sueño, sabía que esa carta había sido escondida luego, perdida en alguna mudanza, o quizá nunca le dieron el valor suficiente como para leerla. Despertó con una lágrima seca en la mejilla y una opresión en el pecho. El amanecer comenzaba a dibujar un contorno dorado en el cielo, y el canto de los gorriones se filtraba entre los postigos. Se sentó con dificultad, aún débil, pero decidida. Buscó con la mirada la fotografía que había dejado sobre el velador y la tomó con manos más firmes que la noche anterior. La estudió una vez más. Era ella, no había dudas. Su madre, joven, feliz, y aunque la imagen era vieja y gastada, el entorno le resultaba familiar. El parque, la colina al fondo, la forma en que la luz caía sobre el rostro de Eugenia, todo coincidía con las historias que su madre contaba cuando hablaba de sus años en Teruel. Aquel lugar, según recordaba, era donde había pasado un tiempo antes de que Clara naciera, justo después de una ruptura familiar de la que jamás hablaba. Cuando Javier apareció en la puerta poco después, con el rostro demacrado por una noche sin dormir, ella ya no lo miró como antes. Había algo diferente en sus ojos. No era temor, tampoco era rabia. Era quizás una apertura, una grieta por donde algo nuevo podía colarse. ¿Dormiste algo?, preguntó él, quedándose de pie, sin atreverse a entrar por completo. Clara asintió lentamente, con la fotografía aún en la mano. «Soñé con mi madre», dijo sin rodeos. Javier bajó la mirada, como si esa simple frase lo desarmara. «No tengo pruebas, solo una intuición, pero cuando vi esa foto fue como si el pasado me diera un golpe que no esperaba. Ella nunca habló de ti, nunca mencionó a nadie», respondió Clara sin dureza, pero con una franqueza que dolía. «No me sorprende. No terminé bien con nadie en esa época. Me fui sin despedirme. Estaba perdido. Y luego, simplemente seguí con mi vida. Quise olvidar. ¿Y ahora? ¿Por qué ahora decides buscar?». Javier no tenía una respuesta sencilla. Tampoco quería inventar una excusa. Se sentó al fin, a una distancia prudente, sin intentar invadir su espacio. «Porque al verte en el suelo tan frágil, algo dentro de mí se rompió. Y cuando encontré la foto, sentí que había algo más que debía saber. Algo que me negué a ver durante mucho tiempo. Puede que esté equivocado, pero no puedo ignorarlo». Clara lo observó en silencio. Sentía que algo dentro de sí comenzaba a moverse. Una puerta que nunca había querido abrir. La posibilidad de tener un padre, de no haber estado sola todo ese tiempo, de que su historia tuviera otra versión. «¿Y qué vamos a hacer?», preguntó al cabo de un rato, con la voz más baja. «Quiero hacerme una prueba de ADN, si tú estás de acuerdo». Ella no respondió de inmediato. Se recostó de nuevo mirando el techo. Su mente era un torbellino de emociones, pero había algo que no podía negar: la necesidad de saber. Durante toda su vida había llevado una pregunta sin respuesta. Tal vez esta era la oportunidad de resolverla. «Está bien», dijo al fin, «pero si no eres mi padre, no quiero que esto cambie nada. No quiero compasión». «¿Y si sí lo soy, tampoco quieres que cambie?». Clara lo miró sin saber qué decir. No quería promesas, no quería vínculos rotos a medias. Solo quería la verdad. «Veremos qué pasa». Ese día Javier contactó a una clínica privada para organizar la prueba lo antes posible. Mientras tanto, la rutina en la casa se alteró por completo. Clara no volvió a sus tareas habituales. Javier pidió a la cocinera que se encargara del resto, y aunque Clara insistió varias veces en ayudar, él fue tajante. Debía descansar. En esos días de espera, compartieron silencios largos y conversaciones breves. Clara descubría en Javier a un hombre que no conocía. Detrás del empresario frío y calculador había alguien marcado por la soledad, alguien que hablaba con cautela,
como si temiera decir demasiado. Javier, por su parte, veía en Clara a una mujer que, a pesar de todo, había construido su vida con dignidad. La veía caminar con pasos cortos por el jardín, sentarse en las mañanas a leer viejas cartas de su madre, mirar el mar como si en sus olas pudiera encontrar una respuesta. Ambos sabían que una vez que el resultado llegara, ya nada sería igual. Para bien o para mal, el velo del pasado estaba a punto de levantarse, y lo que había comenzado como un accidente doméstico se había transformado en una búsqueda que tocaba lo más profundo de sus historias. La sangre podía unirlos o no, pero el camino ya estaba trazado y ninguno de los dos podía retroceder. Las horas transcurrían con un ritmo extraño en la casa Delgado. Todo parecía detenido, suspendido en un estado de espera que rozaba lo insoportable. La prueba de ADN había sido solicitada y la cita en la clínica estaba marcada. Clara y Javier sabían que estaban a pocos días de enfrentar una verdad que podía trastocar por completo el orden de sus vidas. Mientras tanto, se aferraban al presente como quien navega un río incierto, sin saber lo que hay en la siguiente curva, pero sabiendo que ya no es posible volver atrás. Durante esos días, Clara permanecía en la habitación de huéspedes, recuperándose lentamente. Aunque físicamente mejoraba, su mente era un torbellino. Javier, por su parte, había adoptado una actitud completamente distinta a la habitual. Se mostraba presente, atento, incluso amable. Pero no era una amabilidad forzada o condescendiente, era una gentileza contenida, como si con cada gesto tratara de reparar una ausencia demasiado larga. Una mañana, Clara se levantó más temprano que de costumbre. El dolor de cabeza había disminuido, y aunque aún se sentía débil, quería salir de esa habitación. Vestida con ropa cómoda, cruzó el pasillo en dirección al invernadero, uno de los lugares más silenciosos de la casa. Allí, entre las plantas aromáticas y el olor a tierra húmeda, se sentía menos observada, menos vulnerable. Se sentó en una de las sillas de mimbre y cerró los ojos por unos minutos. Recordó su infancia, los días en que su madre la llevaba al parque y le contaba historias que nunca tenían finales felices. Historias llenas de personajes que buscaban algo que parecía siempre escaparse. Un amor perdido, una familia desaparecida, una identidad borrada por el tiempo. De pronto sintió unos pasos. Javier apareció con una bandeja sencilla, 2 tazas de té y un pequeño plato con bizcochos. No dijo nada al principio. Dejó la bandeja sobre la mesita y se sentó frente a ella. Clara lo observó con cautela. Nunca lo había visto así, sin su traje de trabajo, sin la postura rígida, sin esa distancia protocolar que siempre lo envolvía. Vestía un suéter de lana azul marino, pantalones de lino, y parecía más humano que nunca. ¿Puedo quedarme un momento?, preguntó. Claro. El silencio se hizo cómodo por un instante. Compartieron el té sin hablar, como si ambos necesitaran ese espacio sin palabras antes de lo que estaba por venir. Pero fue Javier quien rompió el silencio, y lo hizo con una voz distinta, más baja, casi temerosa. He estado pensando mucho en lo que dije, sobre la posibilidad de que seas mi hija. No quise decirlo de forma impulsiva, no fue producto de un momento emocional. Lo sentí con una fuerza que no había sentido en años, y aún no sé qué hacer con eso. Clara lo miró, sin juicio. Ella también había estado dándole vueltas, tratando de no anticipar un resultado, de no ilusionarse ni cerrarse. Pero la duda ya estaba instalada. Mi madre nunca me habló de ti, ni una sola vez, y ahora me pregunto si fue por dolor o por protección. Tal vez las dos cosas. Javier asintió, sintiendo que las palabras de Clara lo alcanzaban con una precisión incómoda. Probablemente las dos. Eugenia fue una mujer generosa, me ayudó cuando no tenía a nadie. Yo era un joven lleno de rabia, perdido, con una familia que me asfixiaba y una vida que no quería vivir. Ella me dio refugio, pero nunca supo todo de mí. Yo mismo no sabía quién era. Cuando volví a mi mundo, me llevé su recuerdo como un remordimiento, algo que preferí guardar en el silencio. ¿Y nunca volviste a buscarla? No. Me convencí de que lo mejor era dejar todo atrás,
Me construí una vida donde esas preguntas no tenían lugar, hasta ahora. Clara dejó la taza sobre la mesa. Lo observó con una intensidad que lo incomodó, ligeramente, pero no apartó la mirada. ¿Y si no soy tu hija?, preguntó con voz firme. ¿Y si todo esto no es más que una coincidencia? Entonces, seguirás siendo Clara, una mujer valiente, trabajadora, que ha vivido con una dignidad que muchos no sabrían sostener. Pero si lo eres, y si lo soy, Javier tragó saliva antes de responder. Entonces tengo que enfrentar el hecho de que dejé ir algo esencial, que tuve una hija y no lo supe, que estuviste sola cuando no debías estarlo, y no sé si eso puedo repararlo, pero al menos quiero intentarlo. Las palabras le pesaban en la boca, pero no había dramatismo en su tono. Era la sinceridad cruda de alguien que había vivido demasiado tiempo entre paredes de mármol y espejos que solo reflejaban lo que quería ver. Clara sintió que por primera vez no estaba hablando con Javier Delgado, el hombre poderoso, sino con un hombre roto, incompleto, que buscaba algo más que una respuesta genética. ¿Crees que una prueba puede darte lo que perdiste? No, pero puede darme la verdad. Y a partir de eso, lo demás dependerá de ti. Ella bajó la mirada. El corazón le latía con fuerza. No quería admitir que en lo más profundo de sí, una parte anhelaba que fuera cierto. No por el dinero ni por el apellido, sino por algo mucho más básico: pertenecer. Haber pertenecido a alguien en algún momento. Tener una raíz. Acepté hacerme la prueba porque también necesito saber. No por ti, por mí. Porque siempre he sentido que había algo que no encajaba. Y si hay una posibilidad de entender quién soy realmente, entonces no quiero dejarla pasar. Javier sonrió con un gesto melancólico. Esa es la respuesta más valiente que he escuchado en mucho tiempo. El resto de la mañana transcurrió en una especie de tregua silenciosa. Ambos sabían que la prueba de ADN estaba cada vez más cerca y que una vez tomada ya no habría vuelta atrás. Pero en ese pequeño invernadero, entre las plantas y el sol tenue, se había abierto una rendija de comprensión. Ya no eran jefe y empleada. No eran extraños. Eran dos personas unidas por una historia rota, por preguntas sin respuesta, por un posible lazo que el tiempo y el silencio no habían conseguido destruir. Cuando Clara regresó a su habitación, lo hizo con una calma extraña. No era paz, exactamente, pero sí una tregua con su propio pasado. Sabía que el resultado que estaba por llegar podría cambiarlo todo, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de enfrentarlo, porque fuera cual fuera la verdad, ya no la enfrentaría sola. El día de la prueba llegó con la misma solemnidad con la que se espera una sentencia, no de un juez, sino de la vida misma. Clara y Javier partieron temprano hacia la clínica privada ubicada en el centro de Valencia. No hablaron mucho durante el trayecto. El silencio era más que una ausencia de palabras. Era un espacio cargado de pensamientos, de escenarios posibles, de temores y esperanzas que se entrelazaban como hilos invisibles entre ellos. Clara miraba por la ventana del coche con los brazos cruzados, intentando calmar el vaivén de su mente. Javier conducía con la mirada fija en el asfalto, como si cada kilómetro que avanzaban fuera también un paso más hacia una revelación que podía cambiarlo todo. Al llegar, fueron recibidos con la discreción y eficiencia propias de lugares donde la confidencialidad es parte del servicio. El proceso fue rápido, casi mecánico: una muestra de saliva, algunos datos personales, una firma y la promesa de un resultado en pocos días. Ninguno de los dos preguntó cuánto tardaría exactamente. Ambos sabían que lo peor no era la espera objetiva, sino lo que se desataba en el alma mientras se aguardaba por una verdad que podría no ser la que se deseaba. De regreso a la casa, el ambiente era otro, como si el acto de haber entregado las muestras hubiera iniciado una transformación silenciosa, una transición entre lo que eran antes y lo que estaban por descubrir. Clara se sentía inquieta, pero también extrañamente liberada. No había vuelta atrás. El misterio de su origen, que la había acompañado como una sombra desde la infancia, estaba por fin enfrentando la luz. Durante los días que siguieron,
algo cambió en la forma en que convivían. Clara no volvió a su uniforme, ni a sus tareas habituales. Javier se lo había prohibido expresamente. No quería que ella continuara su rutina como si nada estuviera pasando. Tampoco quería que el resultado de la prueba, cualquiera que fuera, se percibiera como una carga. Así, Clara comenzó a ocupar espacios que antes evitaba: el salón principal, la biblioteca, incluso el jardín privado que Javier solía mantener para sí. No lo hacía por capricho, sino porque sentía que necesitaba habitar ese lugar de otra manera, ya no como empleada, sino como alguien que podría pertenecer a él de un modo mucho más profundo. En uno de esos días, Clara decidió explorar una parte del desván que nunca había visitado. Allí, entre cajas polvorientas y muebles cubiertos por sábanas, encontró una pequeña arca de madera con iniciales talladas en la tapa. Al abrirla, descubrió papeles antiguos, cartas sin abrir, documentos desordenados. Entre ellos una carta con su nombre: Clara Eugenia. La caligrafía era inconfundible. Era de su abuela materna, escrita poco antes de morir. La carta no era larga, pero cada palabra estaba impregnada de emoción. Hablaba de su madre, de los años difíciles, de decisiones que se tomaron con dolor. Y hacia el final mencionaba un nombre: Javier Delgado. Lo describía como un joven que había pasado por sus vidas fugazmente, pero que había dejado una huella imborrable. Clara leyó la carta una y otra vez, tratando de asimilar lo que significaba. No era una confirmación absoluta, pero sí un indicio poderoso. Era, además, la primera vez que un documento tangible vinculaba su historia personal con la de Javier. Al bajar del desván, guardó la carta en su bolsillo. No se la mostró de inmediato. Sentía que debía digerirla primero, entender qué lugar ocupaba ese testimonio en el rompecabezas de su vida. Javier, por su parte, también atravesaba su propia tormenta. Pasaba horas en su despacho repasando mentalmente los años que había intentado olvidar. Pensaba en Eugenia, en sus gestos, en su voz, en las noches compartidas en silencio. Recordaba una conversación en particular, una tarde de otoño en que ella, mirando el cielo desde una colina, le había dicho que a veces el amor no basta para sostener una vida, pero sí para marcarla para siempre. En ese momento no entendió lo que quería decir. Ahora cada palabra cobraba un peso insoportable. Una noche, incapaz de seguir fingiendo normalidad, Javier llamó a Clara a la sala principal. Había encendido la chimenea y sobre la mesa reposaba una carpeta con documentos. «He estado pensando mucho en todo esto», dijo mientras ella se sentaba frente a él, «y me di cuenta de que, independientemente del resultado de la prueba, hay cosas que necesito contarte. No porque debas saberlas, sino porque yo necesito decirlas». Clara asintió, en silencio. «Durante muchos años viví huyendo de lo que fui. Me refugié en el trabajo, en los negocios, en una vida estructurada donde todo tenía un lugar, menos mis emociones. Conocí a tu madre cuando era un hombre diferente. Ella me ofreció una pausa, una posibilidad de ser alguien más, aunque fuera por poco tiempo. Nunca supe si aquello fue amor. Tal vez sí, tal vez fue algo más esencial, un reconocimiento mutuo de dos almas heridas». Clara lo escuchaba sin interrumpir. Había algo terapéutico en esas palabras, algo que, sin ella buscarlo, le devolvía una parte de su historia. «Cuando me fui lo hice sin mirar atrás, no porque no me importara, sino porque no sabía cómo quedarme. Y ahora que la vida me ha traído hasta aquí, me doy cuenta de que no hay estructura que sostenga el peso de una omisión así». Entonces, Clara sacó la carta del bolsillo y la colocó sobre la mesa. «Mi abuela me escribió esto. Habla de ti. No es una prueba irrefutable, pero confirma que fuiste parte de nuestras vidas, que tu recuerdo estuvo presente, aunque yo no lo supiera». Javier tomó la carta con manos temblorosas. La leyó en silencio. Al terminar, la sostuvo con ambas manos como si fuera un relicario. Esto cambia todo», murmuró. «Cambia la percepción. Pero la verdad definitiva, aún la estamos esperando». En esos días,
Ambos comenzaron a abrirse el uno al otro de maneras que nunca imaginaron. Javier le habló de su infancia, de la rigidez de su padre, de la soledad que lo llevó a buscar refugio en caminos inesperados. Clara, por su parte, compartió recuerdos de su madre, momentos de infancia marcados por la ausencia, por preguntas sin respuesta. Era como si, de manera involuntaria, ya se estuvieran comportando como padre e hija, incluso antes de que la ciencia lo confirmara. Pero en el fondo, sabían que esa construcción frágil podía derrumbarse con un solo resultado. Por eso, cada gesto de cariño, cada palabra compartida, se vivía con una intensidad especial, como si el tiempo, que durante años se había comportado como un ladrón, ahora les estuviera ofreciendo una tregua, una oportunidad de reconstruir, aunque fuera sobre ruinas. Y mientras el sobre con el resultado se preparaba en algún laboratorio anónimo, ellos aprendían poco a poco a habitar la posibilidad de una verdad largamente postergada. La rutina de silencio compartido entre Clara y Javier se había asentado como una capa fina sobre la tensión latente que ambos llevaban dentro. Mientras esperaban el resultado del análisis genético, sus días transcurrían entre conversaciones pausadas, miradas que evitaban promesas y una calma que no era paz, sino una tregua. Esa tregua, sin embargo, estaba a punto de romperse con la llegada de alguien que ninguno de los dos había previsto: Teresa Delgado. Teresa era la única hermana de Javier, 5 años menor, residente en Madrid desde hacía más de una década. Siempre había sido una mujer intensa, de carácter fuerte, con una visión del mundo filtrada por los códigos de poder, prestigio y control. Había construido su vida en función de conservar el legado de la familia Delgado, y cualquier amenaza, real o imaginaria, era suficiente para activar su instinto de protección. Cuando recibió la noticia de que Javier había solicitado una prueba de paternidad con una empleada de su propia casa, no dudó en subir a su coche y conducir más de 300 kilómetros para llegar a Valencia sin previo aviso. Fue un domingo, por la tarde, cuando el sonido de los neumáticos sobre la gravilla del camino principal anunció su llegada. Javier y Clara estaban en el jardín trasero, compartiendo una merienda ligera, cuando la figura de Teresa, enfundada en un abrigo gris, perla y gafas oscuras, apareció en el umbral como una presencia que no pedía permiso. Javier se levantó de inmediato, sorprendido pero sin perder la compostura. Clara, en cambio, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No conocía a Teresa, pero el modo en que la mujer la miró le dejó claro que no venía en son de paz. «¿Qué haces aquí, Teresa?», preguntó Javier acercándose a ella. «¿Y tú qué crees?», respondió quitándose las gafas con un gesto seco. «Me entero por terceros de que estás metido en un asunto que puede arruinar el apellido Delgado y no piensas siquiera avisarme. ¿De verdad pensaste que iba a quedarme en Madrid esperando que destruyas todo lo que construimos? Esto no tiene nada que ver contigo. ¿Ah, no? ¿Y qué crees que pasará si los medios se enteran de que el señor Javier Delgado tiene una hija secreta con una empleada doméstica? Porque eso es lo que parece desde fuera, aunque tú quieras disfrazarlo de nobleza o redención personal». Clara se puso de pie, sin decir nada, con los puños cerrados. Teresa notó el movimiento y la señaló sin disimulo. «¿Eres tú?», dijo, con una mueca de desprecio. «Claro, tiene que ser joven, callada, humilde, la típica historia. Pero te advierto una cosa, no voy a permitir que te quedes con lo que no te pertenece». «Teresa, basta», interrumpió Javier con voz firme. «Nadie ha tomado nada, y aún no sabemos nada. Estamos esperando un resultado. ¿Y si da positivo? ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a presentar en sociedad como tu hija? ¿Le vas a ceder parte de la empresa? ¿Le vas a regalar la casa donde nació tu padre? ¿Te has vuelto loco?». El silencio que siguió a sus palabras fue más cortante que cualquier grito. Javier cerró los ojos por un segundo, respiró hondo y luego caminó hasta colocarse entre Teresa y Clara. «Si resulta ser mi hija, no tengo que regalarle nada. Es su derecho, y no voy a dejar que tú, ni nadie, decida lo contrario». Clara sentía como la tensión subía como una ola gigantesca. No había pedido estar en el centro de esa disputa
Y sin embargo, allí estaba, convertida en el epicentro de una tormenta familiar que no le pertenecía, pero que la atravesaba de lleno. «No necesito nada de ustedes», dijo al fin con voz baja pero firme. «No vine a buscar una herencia ni un apellido. Solo quiero saber la verdad. Si eso les incomoda, lo lamento, pero no voy a disculparme por existir». Las palabras, pronunciadas con una dignidad inquebrantable, hicieron que incluso Teresa dudara por un instante. Su rostro se endureció aún más, pero esta vez no replicó. Se volvió hacia Javier bajando un poco la voz. «Tú verás lo que haces, hermano. Pero si haces esto, yo me retiro. No cuentes conmigo para respaldar decisiones que destruyen la reputación de nuestra familia. La reputación de nuestra familia no puede sostenerse sobre la negación de una vida». Esa noche, Teresa se instaló en una de las habitaciones de invitados, pero la tensión era tan densa que ningún rincón de la casa se salvaba de su peso. Clara evitaba cruzarse con ella, y Javier mantenía las distancias, consciente de que cualquier intento de mediación solo alimentaría el conflicto. Los días siguientes fueron una danza de silencios forzados y encuentros incómodos. Teresa observaba cada movimiento de Clara como si buscara una prueba de manipulación. Insinuaba comentarios en los pasillos, hacía preguntas que disfrazaba de cortesía, y no perdía oportunidad para recordarle a Javier las consecuencias de sus actos. A pesar de todo, Clara no se doblegó. Su fortaleza sorprendía incluso a ella misma. Se mantenía al margen de las provocaciones, centrada en lo esencial, su búsqueda de identidad. Pero no podía evitar sentir una punzada de dolor cada vez que Teresa hablaba de nosotros, refiriéndose a la familia Delgado, como si ella, por más que fuera hija biológica de Javier, jamás pudiera formar parte de ese nosotros. Una tarde, mientras Javier trabajaba en su despacho, Clara fue a la biblioteca. Necesitaba escapar por un rato de la hostilidad que impregnaba el ambiente. Allí, encontró un cuaderno de notas que había pertenecido a la madre de Javier. Estaba lleno de pensamientos dispersos, poemas, pequeñas listas de libros y frases sueltas. Entre ellas una decía: «La sangre puede unir, pero es el amor lo que convierte a los extraños en familia». Clara cerró el cuaderno con cuidado. Aún no sabía qué diría el sobre cuando llegara, pero tenía claro que, fuera cual fuera el resultado, había aprendido algo esencial: que las raíces no siempre crecen donde uno nace, sino donde alguien decide quedarse. Y pase lo que pase, ella ya había empezado a crecer. La tensión en la casa alcanzaba niveles casi insostenibles. A cada minuto que pasaba, la espera del resultado se convertía en un peso invisible que oprimía el ambiente. Teresa seguía alojada en una de las habitaciones de invitados, aunque su presencia se sentía como una sombra vigilante que recorría los pasillos en silencio. Clara evitaba el ala donde la mujer se alojaba, no por miedo, sino por la necesidad de preservar su paz mental. Javier, por su parte, se mantenía cada vez más callado, como si algo dentro de él estuviera gestándose en un lugar al que ni él mismo podía acceder completamente. La rutina, si se podía llamar así, había cambiado por completo. Las comidas eran breves, casi sin conversación. Las miradas se cruzaban con prudencia, como si todos supieran que un comentario mal calculado podría detonar una tormenta. Sin embargo, Clara encontraba pequeñas formas de mantenerse firme. Salía al jardín cada mañana, escribía pensamientos dispersos en una libreta, y cuando el silencio lo permitía, se perdía entre los libros de la biblioteca, ese espacio que se había convertido en un refugio inesperado. Una tarde, mientras ordenaba unos estantes antiguos en la parte trasera de la biblioteca, encontró una caja de cartón olvidada. No parecía tener importancia. Estaba cubierta de polvo, con marcas de humedad y sin ningún rótulo. Pero al abrirla, descubrió una serie de objetos personales que, claramente, no pertenecían a Javier. Entre ellos, un conjunto de cartas, un pañuelo bordado con las iniciales EG y una pequeña agenda de tapas duras. El contenido de aquella caja estaba compuesto por fragmentos del pasado, piezas sueltas que hablaban de una vida
antes de que todo se volviera frío y estructurado. Entre las cartas encontró una escrita por su abuela materna. Clara reconoció la caligrafía de inmediato. El sobre estaba dirigido a Eugenia, pero nunca había sido enviado. En el interior, un texto que la dejó paralizada. La carta hablaba de la relación entre Eugenia y un joven que había llegado a sus vidas en un momento de caos. El nombre de Javier aparecía mencionado en varias ocasiones, no como un desconocido, sino como una figura central, alguien que, aunque breve, dejó una marca imborrable. Más allá del contenido emocional, lo que realmente atrapó la atención de Clara fue una anotación al margen de la carta, escrita con otra tinta, probablemente mucho después. Era una fecha, 15 de septiembre del año 1996, y junto a ella una frase inquietante. La última vez que lo vimos, Eugenia lloró toda la noche. Esa fecha coincidía con la que su madre siempre mencionaba como el inicio de un cambio radical en su vida. A partir de entonces, Eugenia dejó su trabajo en Teruel, se trasladó a Valencia y nunca más volvió a hablar de aquel periodo. Para Clara, ese hallazgo fue una confirmación no oficial, pero emocionalmente poderosa. No era solo una intuición, no era solo una fotografía. Había una historia oculta que ahora empezaba a salir a la luz. Clara llevó la carta consigo. No se la mostró a Javier de inmediato. La guardó en su habitación, la leyó varias veces, la memorizó. Sentía que tenía en sus manos un trozo de su identidad, algo que el tiempo había querido enterrar, pero que de alguna manera había sobrevivido. La noche en que decidió compartirla con Javier, lo hizo sin preámbulos. Lo encontró en su despacho, revisando documentos, y simplemente se la entregó sin decir palabra. Javier la leyó en silencio. A medida que avanzaba en la lectura, su expresión cambiaba, no de sorpresa, sino de reconocimiento. Al terminar, alzó la vista y la miró con una mezcla de pesar y ternura. «Recuerdo ese día», dijo con voz baja. «Yo no supe cómo despedirme. Fui un cobarde. Pensé que si desaparecía, nada me seguiría. Pero hay cosas que nos siguen toda la vida». «Mi madre nunca te nombró», respondió Clara. «Pero ahora entiendo por qué lloraba algunas noches sin explicación. Siempre lo atribuía al cansancio. Ahora sé que no era eso». Javier asintió, sin intentar justificar sus actos. No había defensa posible, solo una historia mal cerrada, cuyas consecuencias estaban ahora en sus manos. «Esa carta no cambia el resultado de la prueba», añadió Clara. «Pero para mí ya dice algo. Dice que estuviste, que no soy producto de una historia inventada, que hubo algo real, aunque no durara». Javier se levantó y caminó hacia la ventana. La noche caía sobre el jardín con una calma falsa. Las luces del farol iluminaban las hojas de los árboles, proyectando sombras alargadas sobre el suelo. «Nunca creí que tendría la oportunidad de saber si tenía una hija», dijo con la voz cargada. «Y ahora, mientras más cerca estoy de saberlo, más miedo me da». «¿Miedo de qué? De que no lo seas, o de que sí lo seas, y no pueda recuperar el tiempo perdido, de fallarte, de no saber ser lo que mereces». Clara se acercó, sin tocarlo, pero lo suficientemente cerca como para que sus palabras llegaran con claridad. «Yo tampoco sé qué hacer con esto, pero no quiero que el miedo decida por nosotros. Sea cual sea el resultado, ya estamos en esto. No hay marcha atrás». Esa noche, Clara regresó a su habitación con el corazón agitado. Había algo en la sinceridad de Javier que la conmovía, algo que le decía que, más allá del vínculo biológico, ya se estaba construyendo una relación. Quizá no como padre e hija, no aún, pero sí como dos seres que, por caminos distintos, estaban intentando reparar una herida antigua. Mientras tanto, Teresa seguía en la casa, cada vez más aislada, cada vez más incómoda con la cercanía creciente entre Clara y su hermano. Para ella todo era una amenaza: el apellido, el legado, la empresa. No podía entender que hubiera algo más profundo en juego, y esa incomprensión la volvía cada vez más hostil, más afilada en sus comentarios, más calculadora en sus gestos. Pero ya nada podía frenar lo que estaba en marcha.
La verdad estaba en camino, y aunque aún no había llegado en forma de sobrecerrado, ya se había manifestado en gestos, en palabras, en cartas viejas, que hablaban más alto que cualquier prueba de laboratorio. Clara lo sabía, Javier también, y aunque el resultado oficial aún estaba por venir, ambos sentían que, de alguna manera, ya estaban más cerca que nunca de saber quiénes eran realmente, y quizás de empezar a construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. La mañana amaneció con un cielo límpido, sin una sola nube que enturbiara el azul intenso sobre Valencia. Desde la ventana de su habitación, Clara contemplaba el mar sin realmente verlo. En su regazo, la carta de su abuela seguía abierta, como si aún necesitara recordarse a sí misma que no estaba imaginando nada, que había un hilo de verdad que había empezado a revelarse lentamente. En ese momento, escuchó un golpe suave en la puerta. Javier, del otro lado, no esperó a ser invitado. Abrió con cautela y sostuvo entre sus manos un sobre blanco, grueso, sin marca exterior más allá del sello de la clínica. «Ha llegado», dijo simplemente. Clara sintió cómo todo en su interior se detenía. El aire parecía más denso, como si cada molécula en la habitación se hubiera alineado para ese instante. Se levantó despacio y se acercó. No preguntó si Javier había leído el contenido. Sabía por su expresión que no lo había hecho. El sobre seguía sellado. Lo tomó entre sus manos y lo sostuvo por unos segundos que se le hicieron eternos. Luego, con un gesto lento, rompió el borde con cuidado sacando el pliego interior. Los ojos de Clara recorrieron las líneas impresas. El lenguaje clínico, impersonal, no suavizaba el peso de las palabras, pero la conclusión era clara. Clara, Eugenia Morales, era hija biológica de Javier Delgado. La coincidencia genética era indiscutible. No cabía margen de error. En ese momento, la habitación pareció cerrarse sobre sí misma. Todo el ruido exterior, todo el peso de la espera, se redujo a una certeza escrita en papel. Eran padre e hija. Clara no dijo nada al principio. Se sentó en el borde de la cama con el informe aún en las manos. Javier, de pie frente a ella, parecía no saber cómo moverse, cómo respirar. El rostro le temblaba, y por un momento, Clara pensó que iba a desplomarse. «Entonces es verdad», murmuró él al fin. «Todo este tiempo eras tú». Clara lo miró con una mezcla de emoción y desconcierto. No lloraba, pero sus ojos estaban brillantes, contenidos, como si aún no supiera cómo canalizar lo que sentía. «No sé qué se supone que debo decir», susurró ella. «No sé cómo se reacciona ante esto». Javier se acercó con cuidado y se arrodilló frente a ella. Tomó sus manos vacilante, como si temiera que ella se apartara. «No tienes que decir nada. Solo quiero que sepas que lo siento, por no haber estado, por haber desaparecido, por haber dejado una historia inconclusa que te tocó vivir sola. Pero estoy aquí ahora, y si me dejas, quiero conocerte. Quiero recuperar el tiempo, aunque sea imposible. Quiero merecer este vínculo». Por primera vez, Clara dejó caer una lágrima. No por dolor, sino por liberación. Toda su vida había sido una búsqueda silenciosa, un ir de lugar en lugar sin raíces, sin certezas. Ahora al menos tenía una. Sabía de dónde venía. Podía poner nombre y rostro a una parte de sí misma que siempre había sido un vacío. «No quiero que esto cambie lo que soy», dijo con voz entrecortada. «No quiero que me veas como alguien a quien tienes que compensar. Solo quiero entender, aprender a estar contigo, sin obligaciones». «Eso es más de lo que podría pedir», respondió Javier. Se abrazaron sin palabras, un gesto torpe pero lleno de significado. Era el primer abrazo que compartían no como empleador y empleada, no como dos desconocidos conectados por el azar, sino como lo que eran, padre e hija. El abrazo duró apenas unos segundos, pero en ese tiempo, algo se tejió entre ellos que ninguna prueba ni palabra podría romper. La noticia no tardó en recorrer la casa. Teresa, que había estado aguardando en el salón, notó el cambio de atmósfera. Supo sin necesidad de preguntar, y aunque fingió indiferencia, la tensión en su mandíbula la traicionaba.
Cuando Javier la encaró con el documento en mano, ella simplemente lo miró y sin decir nada, subió a su habitación. No hubo gritos, no hubo escenas, solo el silencio de una retirada que hablaba de una herida profunda. Esa tarde, Javier reunió a todo el personal de la casa. Clara, a su lado, permanecía en pie con el rostro sereno pero firme. Javier explicó brevemente la situación, sin melodrama, sin exigencias. Simplemente compartió la verdad. Clara era su hija. A partir de ese momento, su lugar en la casa sería otro. No habría más uniformes ni más jerarquías silenciosas. Ella decidiría qué hacer con ese lugar, pero ya no como parte del servicio, sino como familia. El impacto fue evidente. Algunos empleados lo tomaron con naturalidad. Otros, como la cocinera y el jardinero, se mostraron visiblemente emocionados. Habían conocido a Clara desde que llegó. Sabían de su entrega, de su humildad. Que ahora resultara ser hija del dueño no cambiaba su percepción, pero sí les confirmaba algo, que muchos ya intuían, que Clara era alguien especial. Más tarde, en la soledad de su cuarto, Clara contempló su reflejo en el espejo. No se veía diferente. Su rostro seguía siendo el mismo, su cuerpo el de siempre. Pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era la joven que buscaba solo sobrevivir. Era alguien que comenzaba a tener historia, raíces, un pasado con nombre propio. Y aunque el camino que tenía por delante seguía siendo incierto, ahora lo recorrería con una certeza que antes no tenía. No estaba sola. En el despacho, Javier encendía su antigua lámpara de escritorio. Sobre la mesa, el informe médico reposaba al lado de la fotografía de Eugenia. La observó largo rato, recordando su risa, su forma de mirar el mundo. Finalmente, susurró: «Te prometo que esta vez no voy a fallar». Esa promesa, hecha en voz baja, selló una etapa. El resultado había llegado. La verdad se había revelado. Ahora padre e hija tenían ante sí un territorio nuevo, inexplorado. Un territorio donde podrían, si lo deseaban, construir algo que ni el tiempo ni las ausencias podrían ya destruir. La certeza de la verdad no había traído paz inmediata, pero sí una especie de claridad que antes faltaba. Con el resultado, Emano y el vínculo confirmado, las dinámicas en la casa Delgado comenzaron a cambiar de manera más profunda. Javier, que por años había mantenido las emociones bajo control absoluto, empezó a mostrar un lado más humano, menos hermético. Clara, por su parte, aunque aún se sentía en territorio extraño, comenzó a ocupar un espacio que antes le era vedado, no desde la imposición, sino desde la legitimidad que la sangre ahora le confería. Pero como en toda historia en la que hay algo que ganar, las tensiones no tardaron en escalar, y lo que parecía el inicio de una reconciliación familiar se transformó en una nueva etapa de desafíos. Teresa fue la primera en reaccionar con una frialdad quirúrgica. No dijo palabra durante los primeros días posteriores al anuncio oficial. Se mantenía en sus espacios, evadía cualquier encuentro con Clara y evitaba las conversaciones con Javier, pero el silencio era solo una estrategia. Mientras se mostraba distante, Teresa comenzó a consultar discretamente con abogados y asesores financieros. Su preocupación no era emocional, sino patrimonial. Temía que la llegada de Clara pusiera en riesgo los cimientos de la empresa familiar que ella ayudó a sostener cuando Javier se retiró parcialmente tras la muerte de su esposa. Javier, consciente de esa posibilidad, decidió adelantarse. Convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de la empresa. Aunque no lo mencionó de forma explícita, el objetivo era preparar el terreno para que Clara comenzara a integrarse en la estructura organizativa, no como una figura decorativa, sino como alguien con voz y voto. Sabía que sería una transición compleja. Clara no tenía formación empresarial ni experiencia en dirección de empresas, pero había demostrado un sentido del orden, de la responsabilidad y una capacidad de observación que, a su juicio, valían más que muchos títulos. Antes de hacer cualquier anuncio formal, Javier habló con ella en su despacho. Le explicó su intención con franqueza, sin adornos. «No quiero que pienses que esto es un premio, ni una compensación, es una oportunidad.
Quiero que conozcas la empresa, que veas cómo funcionamos desde dentro. Y si te interesa, que comiences a formarte. Con calma, sin presiones. Clara lo escuchó sin interrumpir. Su rostro no mostraba emoción, pero en su interior, una mezcla de temor y asombro se agitaba con fuerza. No sabía nada de balances, de inversiones, de estrategias de mercado. Su mundo siempre había sido otro, el de las tareas domésticas, el cuidado de otros, la supervivencia. Pero también sabía que las oportunidades, cuando llegaban, no se podían desperdiciar. «Lo haré», dijo finalmente. «Pero no quiero ser solo tu hija dentro de la empresa. Quiero que si algún día ocupo un lugar allí, sea porque lo merezco». «Esa es exactamente la actitud que esperaba escuchar», respondió Javier con una leve sonrisa. Teresa, al enterarse de la decisión, estalló en privado. Su reacción fue inmediata. Envió una carta formal al Consejo en la que solicitaba una revisión de los estatutos internos para definir claramente los criterios de sucesión y participación accionaria. Aunque su tono era diplomático, el mensaje era claro. No aceptaría que una recién llegada, por más legítima que fuera, asumiera un rol dentro de la estructura empresarial sin pasar por los filtros que ella misma había tenido que superar. La tensión escaló. Javier mantuvo su postura firme, pero sin entrar en el juego de su hermana. No buscaba un enfrentamiento, pero tampoco estaba dispuesto a permitir que Teresa dictara las reglas de una familia que ahora debía reconfigurarse. Clara, mientras tanto, comenzó a asistir a reuniones como oyente. Observaba, tomaba notas, preguntaba, cuando no entendía algo. Su presencia generaba reacciones mixtas. Algunos directivos la veían con recelo, otros con curiosidad y unos pocos con auténtica simpatía. Durante ese proceso, Javier empezó a delegar ciertas tareas administrativas en ella. Le pidió que revisara algunos informes, que elaborara resúmenes, que opinara sobre decisiones menores. Clara, al principio, se sentía como una impostora, pero poco a poco descubrió que su capacidad de análisis, su atención al detalle y su sensibilidad para detectar dinámicas humanas eran habilidades valiosas. No entendía todos los tecnicismos, pero comprendía a las personas. Y eso, en una empresa donde el capital humano era clave, resultaba ser una ventaja inesperada. Mientras tanto, la salud de Javier comenzó a mostrar señales de deterioro. No, eran síntomas graves, pero suficientes como para preocupar a Clara. Mareos esporádicos, pérdida de apetito, fatiga. Él minimizaba todo, como si no quisiera añadir una carga más a lo que ya era un proceso emocionalmente agotador. Pero Clara, que había aprendido a leer los silencios de los cuerpos, sabía que algo no andaba bien. Insistió en que viera a un especialista. Tras varios estudios, los médicos confirmaron que sufría una condición autoinmune que, aunque controlable, requería reposo y una disminución de su carga de trabajo. Fue entonces cuando Clara tuvo que tomar una decisión crucial: asumir temporalmente algunas funciones de coordinación dentro de la empresa, no como una imposición, sino como una necesidad. Javier, reticente al principio, terminó aceptando. Sabía que Clara tenía la madurez, la fuerza y, sobre todo, la motivación para enfrentarlo. Teresa, al enterarse, convocó una reunión de urgencia con el objetivo de impugnar la designación informal. Pero para su sorpresa, varios miembros del consejo la enfrentaron, no solo por la forma, sino porque en el poco tiempo que Clara llevaba colaborando, había demostrado más equilibrio y tacto que muchos directores experimentados. Las encuestas internas mostraban que los empleados la respetaban, que la escuchaban, que su presencia aportaba algo diferente. Javier, al enterarse del intento de sabotaje, enfrentó a su hermana en una conversación privada. «No entiendo por qué te cuesta tanto aceptar lo evidente», le dijo sin levantar la voz. «Clara no vino a quitarte nada. Pero si crees que el apellido Delgado es una propiedad, entonces no has entendido nada. Lo que no entiendes tú es que las empresas no se sostienen con sentimentalismos», replicó Teresa. «Tú estás débil, estás cediendo por culpa, pero yo no pienso mirar cómo destruyes lo que tanto nos costó construir». «Esto no se destruye, Teresa, se transforma.
porque si algo aprendí de esta historia, es que los muros altos no protegen, solo aíslan. Teresa no respondió. Solo lo miró con una frialdad que ya no intentaba disimular. Luego salió del despacho sin decir adiós. Ese día, Clara se quedó a solas en la oficina que le habían asignado provisionalmente. Miró por la ventana con la ciudad extendiéndose más allá del vidrio. Sabía que no había vuelta atrás, pero también sabía que cada decisión que tomara, a partir de ese momento, debía ser guiada no solo por lo que había descubierto, sino por lo que aún quería construir. Por primera vez en su vida, no solo tenía un lugar donde vivir, sino un lugar desde donde influir. Y eso, comprendió, era también una forma de pertenecer. No como una imposición de la sangre, sino como una elección consciente. Un paso más hacia una historia que ahora le pertenecía por completo. El ascenso de Clara dentro de la empresa Delgado no había sido planeado ni mucho menos tradicional. Había llegado por una combinación de necesidad, intuición y circunstancias que nadie habría podido prever. Lo que comenzó como un acto de supervivencia personal se había convertido, casi sin proponérselo, en un desafío de magnitudes completamente nuevas. Clara ya no era la joven que organizaba las estanterías de la cocina ni la que barría los pasillos al amanecer. Ahora era una figura que empezaba a ser respetada, temida y observada, todo al mismo tiempo. Pero con cada nueva decisión, cada reunión presidida, cada documento firmado, también crecía el peso que llevaba sobre los hombros. Ser hija de Javier Delgado no era una medalla, era una carga que tenía que aprender a equilibrar. El primer gran reto llegó en forma de una reestructuración interna. La empresa enfrentaba una baja en el rendimiento de una de sus filiales, un centro logístico en Zaragoza, que llevaba meses reportando pérdidas. Los informes eran contradictorios, los responsables locales evitaban dar explicaciones claras y los números amenazaban con convertirse en una crisis seria si no se actuaba a tiempo. Javier, aún convaleciente y bajo estricta recomendación médica de no involucrarse en temas operativos, dejó en manos de Clara la misión de investigar y tomar decisiones. Ella no lo dudó, tomó un coche oficial y viajó a Zaragoza. Durante 3 días recorrió las instalaciones, entrevistó a cada jefe de área, observó los procesos con el mismo ojo crítico con el que solía examinar cada rincón de la casa en la que trabajaba. Su experiencia no era técnica, pero tenía algo que la mayoría de los directores había perdido: contacto con lo real. No se dejaba impresionar por discursos vacíos ni por presentaciones pulidas. Buscaba la verdad en los detalles, en la forma en que los empleados evitaban ciertas miradas, en los silencios durante las reuniones, en los horarios que no coincidían con las entradas registradas. El cuarto día, Clara presentó un informe detallado donde revelaba una red de negligencias encubiertas, manejos poco éticos en la administración de recursos y una estructura de favoritismos que había minado el rendimiento del equipo. Propuso cambios inmediatos, reemplazo del gerente general, auditorías externas trimestrales y la implementación de una política de transparencia obligatoria en cada nivel jerárquico. El Consejo, que inicialmente había dudado de su capacidad, aprobó sus propuestas por mayoría. Ese logro marcó un antes y un después. Clara ya no era vista solo como la hija reconocida por una prueba genética, sino como una profesional en formación que entendía lo que significaba tomar decisiones difíciles. Aún no era una experta, pero había ganado algo más valioso: la credibilidad de quienes antes la observaban con escepticismo. Javier seguía de cerca cada paso, aunque desde la distancia. Había empezado una terapia intensiva para fortalecer su sistema inmunológico y sus ausencias se notaban en los pasillos. Pero en cada llamada que recibía, en cada correo que leía, donde se mencionaban los avances de Clara, algo en él se iluminaba. No era orgullo superficial, era una forma de redención. Verla actuar con determinación y justicia le hacía sentir que, aunque no pudiera recuperar el tiempo perdido, sí estaba siendo testigo de una nueva historia en la que él tenía un lugar legítimo. En casa, la convivencia también había cambiado. Clara se había mudado a la suite del ala este, la misma que ocupaban los herederos de la familia cuando visitaban.
Había redecorado el espacio a su manera, sin ostentaciones, pero con una calidez que transformaba la frialdad del mármol y la simetría de los muebles antiguos. El personal la trataba con un respeto nuevo, pero Clara insistía en mantener la cercanía, compartía comidas con ellos, preguntaba por sus familias, ayudaba cuando podía. No porque sintiera nostalgia por su antiguo rol, sino porque no concebía el poder desligado del afecto. Teresa, en cambio, había reducido su presencia casi a la inexistencia. Después de su fallido intento por detener la integración de Clara, se retiró de las decisiones estratégicas, aunque seguía siendo accionista y miembro del consejo. Sus intervenciones eran breves, técnicas, sin emoción. Clara intentó acercarse una vez, proponiendo una conversación franca, pero Teresa la rechazó con una frase seca. No vine aquí para hacer amigos, y tú no necesitas mi bendición para ocupar tu lugar. Solo cuida de no perderte en el camino. A pesar de la frialdad, Clara entendió el mensaje. No todos los vínculos se podían forzar. Algunos simplemente no estaban destinados a florecer. Aún así, su foco seguía puesto en lo esencial: su padre, la empresa y su propia evolución personal. Durante las noches, Clara solía sentarse en el balcón de su nueva habitación con vista al mar. Observaba el horizonte como quien observa un futuro aún en construcción. Pensaba en su madre, en todo lo que había callado, en el amor que quizá había protegido más con el silencio que con las palabras. A veces hablaba con ella en voz baja como si aún pudiera escucharla. «Mamá, no sé si esto es lo que habrías querido para mí, pero siento que estoy exactamente donde debo estar». En una de esas noches, Javier la acompañó en el balcón. Traía 2 tazas de infusión de hierbas y un sobre. «Esto es para ti», dijo. «Es el testamento actualizado». Clara lo miró con sorpresa. Javier le explicó que había modificado el documento para incluirla como heredera directa, en igualdad de condiciones con Teresa, no por obligación, sino porque era lo justo. Clara no quiso leerlo en ese momento, no por desinterés, sino porque entendía que el gesto era más importante que el contenido. «Gracias», dijo simplemente, «pero lo que más necesito no está en ese papel». «¿Y qué necesitas?» «Tiempo contigo, conocerte, no como empresario, no como figura, como padre». Javier no respondió enseguida. Bebió un sorbo de su taza y contempló el mar. «Eso también es lo que más deseo ahora». Y en ese instante, sin promesas ni declaraciones grandilocuentes, ambos supieron que estaban construyendo algo real, un lazo que no dependía solo de la sangre, sino del esfuerzo mutuo por sostenerse, por aprender, por sanar. Clara ya no era la empleada silenciosa, ni la hija perdida, ni la figura incómoda. Era una mujer que con cada paso estaba definiendo su lugar en el mundo. Y ese mundo, aunque aún lleno de retos, comenzaba a parecer suyo. Los meses que siguieron al reconocimiento oficial de Clara como hija de Javier Delgado marcaron un punto de inflexión definitivo en la vida de ambos. La empresa, una vez terreno exclusivo de decisiones frías y estrategias impersonales, había comenzado a transformarse bajo la influencia de una visión más humana, más próxima, más consciente del valor de cada pieza que la componía. Pero fuera de las cifras y las juntas directivas, lo verdaderamente profundo se estaba gestando dentro de los corazones de quienes habían sido arrojados a la misma historia por la fuerza de la verdad. La relación entre Javier y Clara ya no era una promesa ni un experimento. Era un vínculo real, imperfecto, lleno de silencios aún por romper y heridas aún por sanar, pero firme, creciente, con voluntad de perdurar. Javier, aunque aún convaleciente y sometido a cuidados continuos, mostraba una energía renovada. Había vuelto a involucrarse en algunos aspectos de la empresa, aunque con una mirada distinta. Ahora delegaba sin miedo, confiaba sin exigir pruebas imposibles, y había aprendido a escuchar sin que su silencio impusiera temor. Su figura, antes intocable, se había humanizado. No era solo el presidente de una gran corporación, era un hombre que se permitía mostrar afecto, que reconocía sus errores, que buscaba reparar, incluso cuando la reparación no era completa. Clara, por su parte,
había logrado consolidarse como una figura respetada dentro y fuera de la empresa. Asistía a eventos públicos, daba entrevistas cuidadosas y su nombre comenzaba a circular no como una anécdota genética, sino como el de una líder en formación con una visión transformadora. Había adoptado un estilo de gestión cercano a las personas, pero firme en los principios. No evitaba la confrontación cuando era necesaria, pero siempre la abordaba desde la empatía, sabiendo que cada decisión tenía impacto más allá de los números. Teresa, aunque seguía siendo un espectro en las reuniones del consejo, terminó por aceptar la nueva configuración familiar. No porque hubiera cambiado su forma de pensar, sino porque comprendió que su resistencia no detendría el curso de los hechos. Su relación con Clara seguía siendo distante, pero funcional. En una ocasión, durante una reunión de cierre de trimestre, intercambiaron unas pocas palabras formales. Nada más, pero también nada menos. En un mundo donde cada gesto tiene peso, ese fue un primer paso. La Casa de Valencia había cambiado también. Ya no era solo el escenario de recuerdos solitarios, sino un lugar habitado por vida en movimiento. Javier y Clara compartían cenas sencillas, caminaban juntos por el jardín, revisaban álbumes antiguos, hablaban de música, de libros, de planes. Había risas, a veces lágrimas, y muchas pausas llenas de significado. Javier había desempolvado su vieja afición por el piano, y Clara comenzó a interesarse por la pintura. Pequeñas cosas que llenaban los espacios de una nueva intimidad. Uno de los momentos más simbólicos ocurrió una noche de otoño, cuando Clara organizó una cena íntima solo para ellos dos. No era una celebración oficial, no había ocasión marcada. Solo quiso agradecer, cerrar un ciclo y empezar otro. Preparó ella misma la comida, decoró la mesa con flores simples del jardín y eligió un vino que su madre solía mencionar en sus cartas. Javier llegó al comedor con paso lento, pero con una sonrisa que hablaba de gratitud profunda. Al ver la mesa se detuvo emocionado. «Esto me recuerda a las cenas de mi infancia, cuando aún todo parecía posible», dijo tomando asiento. Clara sirvió los platos en silencio y luego se sentó frente a él. Durante un largo rato comieron sin hablar. No hacía falta. Era uno de esos momentos donde el silencio dice más que cualquier discurso. Cuando terminaron, Javier levantó su copa. «A ti, Clara. No por ser mi hija, sino por haber elegido quedarte. Por haber aceptado compartir esta historia, incluso cuando no te debía nada. Por construir, cuando habrías tenido razones para marcharte». Clara alzó también su copa. «Y a ti por abrir la puerta, aunque fuera tarde, por mirar más allá del miedo, por atreverte a reconocer lo que había estado siempre». Brindaron, no por el pasado, sino por el presente que estaban construyendo y el futuro que aún tenían por delante. Esa noche, Javier le entregó una caja de madera antigua. Dentro había fotografías, cartas y una pequeña libreta con poemas escritos de su puño y letra, dedicados a Eugenia. Clara los recibió con un nudo en la garganta. Los leyó en voz alta, uno por uno, como si cada palabra cerrara una herida y al mismo tiempo abriera una ventana nueva. El tiempo, con todo su poder para desgastar, no había conseguido borrar la necesidad de pertenecer, de encontrar sentido, de reconciliar lo inconciliable. Javier y Clara, tan distintos y tan parecidos, habían encontrado una forma de habitarse mutuamente, sin exigir perfección, sin negar el dolor, sin dramatismos innecesarios. Al final del año, Clara decidió quedarse definitivamente en la empresa, no como ejecutiva, decorativa ni como símbolo, sino como socia. Javier formalizó la transferencia de acciones y en la ceremonia de firma, realizada sin prensa, solo con algunos directivos y empleados cercanos, Clara tomó la palabra. No tenía un discurso preparado, pero su voz era firme. «No nací para esto, y quizá por eso mismo estoy aquí. Porque no traigo solo estrategias. Traigo historias, errores, preguntas, y si algo he aprendido, es que una empresa también puede ser un espacio para sanar, para conectar, para transformar». Nadie aplaudió de inmediato. Hubo un silencio respetuoso. Luego, una ovación contenida, sincera.
Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, Clara comprendió algo que su madre, con su silencio sabio, siempre había intentado enseñarle: que los verdaderos lazos no se imponen ni se heredan. Se construyen día a día con paciencia, con verdad, con la decisión de quedarse cuando sería más fácil irse. Así terminaba una historia que no comenzó con flores ni promesas, sino con un desmayo en una escalera, pero que, contra toda lógica, había florecido en un jardín lleno de cicatrices. Porque a veces la familia no es el punto de partida, es el destino. Y Clara por fin había llegado al suyo.